De todas formas, dependiendo de los lugares, siempre nos atacan por los mismos lados, ¿no? Claro. Sí, pero que termine Estela, de sí. hablar Estela. No, era eso, decir, disculpen, que estoy en el celular y no lo manejo bien todavía. No, lo que yo decía, que lo tomo de donde viene, porque él se considera muy intelectual, y como que sabe demasiado sobre la doctrina marxista, y que él se considera también anarquista, y me parece que no es nada de eso, también, ¿viste? Simplemente es discutir por la discusión, pero la cosa no va por ahí tampoco. Digo que si a estas personas que no comprenden la base, que es el derecho, esa es la base de la propuesta nuestra. Está basada en el derecho humano de ser feliz. ¿No es eso, Juana? El tema es ir creando condiciones materiales e inmateriales como para irnos liberando, ¿no? Y dejar de sufrir, eliminar dolor y sufrimiento, ¿no? Y la renta básica es un elemento que puede ayudar, ¿no? En esa dirección. Ese es el tema, ¿no? Y con el tema del futuro. Y abrir el futuro. Yeah. Esa es una de las consecuencias del estudio. Yeah. En Finlandia sabéis que se hizo una prueba piloto entre 2.000 personas, creo recordar, no importa el dato. Sí. No era exactamente incondicional, era gente que estaba sin trabajo y tal, pero se les dio una cantidad de dinero sin condiciones. Se les daba, no tenían que justificar nada, ¿no? Y uno de los elementos claros que quedaba del estudio posterior es cómo se les había abierto el futuro a la gente. Eso lo explicaban. Y en entrevistas que hemos hecho en Presenza lo contaban muy, muy clarito. Muy clarito. Ese es el tema, ¿no? Yo creo que es el tema también para nosotros de llevar nosotros no venimos del pasado, vamos al futuro, también romper un poco con este. En todo caso, lo que yo me he dado cuenta también es que en la medida en que se va conversando y se aclara y se le explica a la gente también lo va entendiendo. Es decir, es un tema de llegar a la gente. Siempre cuento esta anécdota. La primera charla que yo di fue en un barrio de aquí de Madrid donde hay mucha gente de izquierdas. Es el barrio como de más de izquierdas de Madrid, ¿no? Histórico. Y de pronto el día que iba a ir dije, no sé yo cómo va a ser la cosa por ahí. La gente que vaya se va a poner a discutir y tal, pero luego dije, bueno, ¿y qué más da, no? Yo no voy a discutir con nadie, yo voy a explicar lo que es esto, lo que yo entiendo, hasta donde yo entiendo, y si la gente quiere discutir, está bien, que discuta sola, ¿no? No hay ningún lío, ¿no? Y fue muy lindo, porque en realidad, al terminar todo, hubo una persona, una mujer, que se levantó y dijo, yo quiero decir que venía a discutir aquí, pero que me voy convencida y a partir de ahora voy a hacer campaña en mi familia, empezando por mi familia, y es una activista que no para de estar en ninguna cosa sobre renta básica que se haga en Madrid. Está sistemáticamente súper activa en las redes sociales y como ella, o sea, de esa gente después salieron varios activistas, por ejemplo, ¿no? Así es que me parece que es un tema de darle. Sabemos que hay resistencia, pero que también está cayendo el modelo en el que vivimos todavía. Está cayendo poco a poco en la cabeza de la gente. Se nos está cayendo a nosotros también, entonces a los demás también, ¿no? Es una ventaja. Ilka, ¿vos querías hablar? Sí, como un dato histórico que también nos puede dar una mano en
en estas cosas que la gente sigue sosteniendo, ¿no? O sea, siguen sosteniendo izquierdas, derechas, y en este momento necesitamos realmente avanzar hacia el futuro. En los estudios que estábamos realizando para el tema del proceso, ¿no? Veíamos que en el año 85 la Guerra Fría alcanza un punto de inflexión, reflejando una carrera armamentista y... Perdón, Mara dice que no puede entrar. ¿Le podéis ayudar? A ver. Perdona, Yilka. Sí, sí, está bien. Y estaban todas las pruebas nucleares y demás, ¿no? Los líderes de la URSS, USA e Inglaterra van configurando la condición de origen del avance del bloque capitalista sobre el bloque comunista. Entonces veíamos eso como esa condición de origen donde el capitalismo ha entrado con todos sus valores en Latinoamérica también. En ese mismo instante, en Bolivia, toda la izquierda estaba reventando, no había un acuerdo político posible. Y entra fácilmente entonces la derecha con toda su receta del capitalismo. Teníamos $1 valía 1.063.000 bolivianos, ¿no? Imagínense, y la inflación era más del 300%, o sea. Y en ese momento los países se la han creído todos de que lo que estaba mal eran los estados, los pueblos, la gente, y se han comprado el capitalismo. Nos hemos comprado el capitalismo. Entonces eso también puede servir como un argumento. Revisar la historia no está mala, considerando cuándo nos han vendido el capitalismo y sus valores. Ujú. ¿O Juana querías agregar algo más? O... Estaba mirando que ponía en el chat. No sé si no sé si podemos ampliar, si... yo creo que entre todos nos hemos ido aclarando. No sé si hay alguna duda. Está bien. Bueno, acá en el chat Hugo puso un link a la propuesta de Lula, así que después el que quiera pueda leerla para sacarse esa duda. Creo que uno de los temas que podremos tratar la próxima reunión, por lo que fuimos charlando, sería el tema de las consecuencias psíquicas, ¿no? De la renta básica, eso podríamos tratarlo el próximo lunes, y bueno, no sé si después se suma alguna otra propuesta. Y yo puedo proponer algo, disculpe, de ver que si puedo hablar con 5 personas en la semana de la renta básica y ver qué respuesta o cómo la gente le verlo. Es como para ver cómo tipo de respuesta necesita clarificar y ver cómo presentar el paquete más, con más elementos, con el tema del derecho humano. O sea, lo que propones es que hablemos cada uno con 5 personas. Con el tema del derecho humano, de ver que la renta básica es un derecho humano y que tú, para el facto de nacer, tú necesitas con este sistema económico de tener el acceso a unas resources minimal cada mes por toda tu vida. ¿Y qué dices tú? Okay. Y ver cómo la gente responde y de hacer como cuáles son las preguntas que la gente va a hacer, cuáles son la dificultad que la gente tiene en la cabeza, cómo que ayude, qué tipo de frase, porque, bueno, puede pasar de todo. Bien, buena propuesta como tarea para el hogar. Sí, un trabajo, homework, el trabajo de la casa. Está bueno, tarea para la casa. Eso, bueno. Está bueno, ¿eh? Bien. Que es una forma de sondear también, ¿no? ¿De? Hacer un sondeo. Eso, hacer un sondeos. sondeo. Sí, y nos sí. Porque yo les comento, yo vivo en un lugar muy aislado. Yo acá estoy en General Las Heras, es un partido de
de Buenos Aires, muy chico, básicamente ganadero, agrícola ganadero, y encima el transporte es muy malo, muy malo, muy malo. O sea que la gente acá está como esclavizada a los trabajos que hay en la zona, ¿no? O sea que se resignan a trabajar, por ejemplo, por la municipalidad. Los trabajadores municipales ganan un sueldo esclavo. Creo que alguna vez lo conté en una reunión, acá, la primera reunión que tuvimos. Una persona, mi consuegra, por ejemplo, tiene 20 años de trabajar, es enfermera, 20 años de antigüedad y está cobrando 15.000 pesos argentinos. O sea que no alcanza, con su sueldo no alcanza a cubrir la canasta básica, ¿no? Un municipal entra con un sueldo básico de 9.000 pesos, o sea, menos, re contra pobre. Y después tenemos las empresas a las que hay en la zona, también toman la gente cuando a ellos se les da la gana, ay, estamos mal, no está saliendo, y los echan. Echan gente, no una, dos, echan 100 personas, y así van, ¿viste? O sea, la gran mayoría de la población de este partido están sometidas a los bienes, a lo que se le antoja a los empresarios. ¿Me explico? Sí. Entonces, claro, una renta básica universal dentro de este partido sería lo ideal para solucionar todos esos problemas, porque también son utilizadas la gente que recibe estos subsidios que da el gobierno, son utilizados para las movilizaciones, los manipulan. Si no haces lo que yo te digo que tenés que hacer, te saco lo que se te da, el subsidio. Y no es así, no tiene que ser así. Tienes que recibirlo porque es un derecho. Eso es lo que yo pienso. Pero yo quiero implementar esto acá, porque yo me voy a postular para intendente y voy a ser intendente. Y lo voy a postular acá esto. Por eso me gusta, creo que lo alcanzo a entender bien a lo que ha hablado Juana, y bueno, por eso también quiero que seguir involucrándome para tener bien esclarecida a la gente, que haga el insight también de que esto es un derecho para vivir bien. Si bien en la Argentina la salud es pública y gratuita, la educación también es pública y gratuita, también tienen derecho a hacer sus cosas que quieran, pero sin preocuparse por el dinero. Eso. Bien, Estela. Eva tenía una pregunta, no sé si vos, Juana, querés responderle a Estela o... Sí. Bueno, es una discusión que tenemos ahora. Es una discusión el tema de si ha de ser igual en todos los países o no. Tenemos distintas posturas, yo te diré la mía, porque es un tema que estamos conversando en los últimos meses, ¿no? En este momento la mayoría de los defensores de la renta básica lo que hacen es defender una especie de renta básica que sería como que no esté por debajo del umbral de la pobreza de cada país. Pero en este tema de esta red en la que estamos nosotros aquí ahora, se planteó por qué en un país de África tendrían que cobrar menos, por ejemplo, que en Estados Unidos, en Europa, en Argentina. ¿Por qué? ¿No?
Y ahí surgió un intercambio muy interesante. Personalmente yo creo que en este momento, de hecho en esa carta que está planteada para enviar a Guterres, se habla en medidas urgentes, una renta básica ya, pero en las de después, en ese encuentro de los pueblos al que se le invita a que convoque, ahí se habla de una renta básica universal igual para todo el planeta. Estamos hablando de otro tipo, de mentar de otra manera, porque, claro, evidentemente, alguien que está en una aldea yo qué sé, en Guinea Ecuatorial, no tiene los gastos que alguien que vive en París o en Madrid o en Buenos Aires, claro, pero no va a poder tener acceso a todo lo que podemos tener normalmente alguien que vive en París, en Buenos Aires o en Madrid. ¿Y por qué no? Yo recuerdo con Marc, que tiene ahí el micrófono cerrado, que decía, claro, ¿y por qué no va a poder viajar alguien que vive en África como yo viajo? Y es así. Yo personalmente creo que en el futuro, a medio plazo, es decir, pensando en un nuevo paradigma, en el futuro al que aspiramos, en un mundo sin fronteras, en una nación humana universal, en un solo pueblo, realmente creo que la renta básica debería de ser la misma para todas las personas, para toda la humanidad. Y para mí es como nítido. O si no, estamos a merced del mercado, de los intereses de unos y otros, y finalmente hay discriminación. Como decía Yilka un día, bueno, es que quizás alguien que vive en un pueblo necesita muchos más recursos para poder, yo qué sé, pensemos en alguien que quiere, ya no me voy a África. Yo nací en un pueblo de una provincia que se llama Ávila, de donde son algunos místicos españoles muy conocidos, y en un pueblo pequeño donde era tal el esfuerzo que las familias hacían, que tendrían que hacer para que sus hijos estudiaran, que los hijos estudiaban la enseñanza absolutamente básica porque no había recursos para que los hijos fueran. Era impensable que los hijos estudiaran ya no en la universidad, sino estudios de bachiller, etcétera, ¿no? Secundaria, vaya. Entonces, para mí debe de ser la misma renta. O sea, nosotros como humanistas hemos de apuntar a que todo el mundo cobre la misma renta básica. No hay nada que justifique otra cosa, a mi modo de ver. Si no son argumentos del propio sistema que mantienen la desigualdad y la falta y la discriminación, que se apoya en la discriminación y en la desigualdad. Bueno, ese es mi punto de vista. Probablemente haya otros aquí en el grupo. Lo que yo... David, anda, ahora habla públicamente. Habla. Ay, ay, ay. Bueno, ¿sí o no? No, yo quería ya te he convencido, David. Sí, va. Dale, va. No, lo que escribí allí es que me surge la duda entre lo que es posible a corto, mediano, aunque sea a largo plazo, y lo que es lo ideal, lo utópico, ¿no? Es decir, es más, en la carta a Guterres hay muchos aspectos donde para mí se mezclan temas que son posibles a corto o mediano plazo y temas que son como de nuestro imaginario utópico, ¿no? De nuestra aspiración máxima de la nación humana universal. Y entonces se hace difícil a veces la conversación sobre estos temas. Eso, no, Eva, tú le explico muy bien. A mí, yo veo como dos planos. Sí. Uno del mundo de hoy, donde somos con un sistema económico que tenemos y que la renta básica done un valor humano al mundo de hoy, a la gente. Puedo existir en el mundo económico con un mínimo de dinero para vivir. Y nuestra proposición es de que llega a la necesidad de la gente, es decir, de ver de cada lugar cuáles son las necesidades básicas que alguien
debe tener para vivir. Y es totalmente diferente de cada lugar. Ahora, en el tema del futuro, en el tema del mundo que queremos, yo creo que eso se diferencia, se va a nivelar y que espero que la gente va a tener acceso a todas las mismas oportunidades que está en África o en China o en Asia o todo eso. Pero yo creo que meter la valeur económica como la única valor en el mundo humanista, yo no creo que va a ser así. Es decir, yo creo que otro valor va a tener más importancia que la valor económica y que la renta básica en un mundo humanista no va a existir. Es decir, va a existir una otra forma de relación, una otra forma de ver la contribución de cada uno y no va a tener todos los valores con el tema del dinero, que ahora tiene control de todo. So, yo creo que nosotros necesitamos un poco masaje para ver qué otro tipo de valor tiene otras personas y otros lugares. Porque que meter todo con el nivel, todo en el nivel económico, me parece que falta un poco de color por ver cada lugar, cada cualidad de cada espacio y cada tipo de gente. Y yo no creo que todo el planeta está tratando de llegar al mismo punto. So, el dinero me parece un poco un monotemático con esta evaluación. So, a mí me parece que por el momento y el mundo que tenemos hoy, la proposición de la renta básica es de garantizar un mínimo de resources en cada lugar que es posible y ver cómo la implementación, porque el resto, a nivel mundial, de distribuir la misma suma de dinero en todos los lugares me parece muy complicado en el mundo que tenemos hoy. A mí me gustaría sumar algo a eso. Sí. En esas conversaciones, en todas esas horas de hacer esa carta, se habló de varios temas y se habló primero, de que había economías en África, por ejemplo, que no podían permitirse una renta básica. No había actividad económica que permitiera dar una renta básica. Por ejemplo, Mozambique se necesitaba multiplicar por 3 veces la economía actual para poder dar una renta básica de, no recuerdo si eran 30 y tantos o 80 y tantos dólares, que sería como una renta básica para cubrir el umbral de la pobreza. ¿Okay? Con lo cual estamos ante un problema, evidentemente, ¿no? Esa es una. Y otra, se habló de cómo de un tema de compensar la deuda histórica que los países desarrollados, occidentales, el norte, tienen con el sur y con ciertas zonas especialmente del planeta. Por ejemplo, África es un continente riquísimo en recursos, pero todos los recursos salen fuera y no se les devuelve nada prácticamente. Entonces era una forma llegamos a un acuerdo de algún modo, de tal manera que una forma de compensar, mirando hacia el futuro, una forma de compensar históricamente todo el robo que ha habido durante siglos y siglos, era poniendo una renta básica igual para toda la población. Esa fue una conversación larga o conversaciones que hemos tenido. A mí eso me encaja, esa es una. Y es verdad que también considero que en el mundo ideal al que aspiramos la renta básica no es el tema. Yo creo que es mucho más interesante pensar en otro tipo de economía, como la economía basada en recursos, es decir, hay tales recursos y se redistribuyen, ¿no?, entre toda la población. Eso va a ir acompañado además de una economía que no sea tan extractiva, que sea como la que estamos viendo en este momento. La posibilidad el hecho de que no podamos salir a la calle ni consumir hace que estemos consumiendo mucho menos. Plantearnos como el decrecimiento, porque no necesitamos tanto, pero hablamos de nosotros.
Eso no pasa en África, por ejemplo, o en ciertas zonas de Asia. Es decir, ni ciertas zonas de Latinoamérica, ni ciertas zonas de España tampoco. Entonces, todo hay que verlo. Y yo creo que nosotros nunca fuimos, o sea, nosotros apostamos, yo creo que plantear la renta básica ahora es un tema oportuno, pero no es a lo que aspiramos. ¿Y por qué respecto al mundo a que aspiramos habríamos de poner el listón bajo? No. O sea, ¿por qué no poner el que no haya fronteras? Porque hay muchos temas que se tocan. En realidad todo se entrelaza. Si todos los recursos que van en armamento se derivan hacia otras temáticas, podría ser perfectamente que se planteara una renta mucho más alta para todo el planeta. Sí, Yilka. No, Yilka. Ramira. Reparación histórica, sí. Mar, es verdad. La reparación como... Juana, vos hablabas de Mozambique, ¿no? Mozambique Te digo Mozambique, pero te hablo de toda Latinoamérica respecto a las... Porque acá en la Argentina se me ocurre, yo no conozco, justamente por no tener una renta básica, no conozco mucho mi país porque no puedo viajar por el hecho de que no tengo economía para designar a eso. Me he perdido de muchas cosas del movimiento, ¿no? Por no tener recursos económicos para viajar. Entonces, esto que propone, ¿cómo es? No me acuerdo el nombre, que hagamos un sondeo a la gente, también David. está bueno que podamos saber lo que ocurre en otros lugares, ¿no? Que si, por el hecho de que nosotros al tener acceso a la tecnología, nos podemos comunicar y tener estas cosas. Pero hay gente que no conoce esta realidad. Incluso acá, en donde yo vivo, ¿no? Hay un pueblito que está alejado de acá, que no tiene ni siquiera internet. O sea, son gente que se dedica exclusivamente a tareas rurales, ¿no? Que trabajan en el campo, crían vacas, crían caballos, o hacen tambo y esas cosas, todas tareas rurales que ni siquiera saben utilizar un celular, ¿no? Pero tampoco tiene una antena para que usen un celular. ¿Me explico? Entonces la realidad de esas personas es muy distinta a la de las personas que vivimos acá en el pueblo, donde sí tenemos acceso a la tecnología, donde tenemos internet, donde tenemos la televisión, que vemos otras cosas. Entonces las realidades de cada persona es distinta. La renta básica tiene que ser igual. ¿Para qué? Porque si el gaucho que está allá a 20 kilómetros de acá, porque vive en el campo aislado, que no tiene ni siquiera, de la única forma que a veces puede llegar al pueblo es a caballo, siglo XXI. A caballo, porque no tiene vehículo tampoco, siglo XXI, sigo recalcando, está viviendo en la prehistoria. ¿Pero por qué? Porque no tiene recursos económicos para acceder a todas estas tecnologías y estas cosas que se les puede brindar. Que están al acceso de ellos, está en el comercio, pero ¿por qué no la tienen? Porque no tienen los recursos económicos para ello. ¿Me explico? Sí, me vais a disculpar. Aquí varios empiezan a despedirse. Y yo me voy a empezar a despedir también, porque son las 23:53 aquí en mi casa. Ya sé que no es una hora universal, pero es una hora de irme a la cama pronto. Está muy bien, Eva, lo que estás planteando. ¿Por qué no seguimos otro día? Porque queremos hoy como cerrar todos los temas. Yo me gustaría rescatar lo que proponía David, de hacer un testeo, contárselo a 5 personas y ver qué nos pasa. ¿Qué nos pasa a nosotros los primeros y qué les pasa a ellos? y luego el próximo lunes ver el tema de las consecuencias a nivel psicológico, decíais, ¿no? Podemos verlo. Pero yo ahí propongo que sea como un intercambio, ¿no? En base a la experiencia. ¿Qué me pasaría a mí?
O cuando yo pregunto a esas 5 personas, además de preguntarles por lo del derecho humano, preguntarles qué les pasaría si ellos tuvieran asegurada la subsistencia. E intercambiar, no tanto un taller, o sea, no tanto que alguien exponga, sino intercambiar entre todos, ¿os parece? Bien. Sí. Bien, Ok. bien. Bueno, Y, una última mínima preguntita. A veces yo también dudo con la pregunta de Eva del tema de la renta global. Nuestra idea es que haya una renta global y eso no impide que cada país pueda tener una renta nacional, digamos, que tiene un monto mayor si se les ocurre, ¿no? Digamos, o sea, podría haber tranquilamente una renta global paralela a una renta pero global, nacional. ¿quién la pagaría, Rami? No, la global sería entre todos los países, eso es lo que habíamos propuesto, pero Pero si todos los países participan, claro, además van a dar otra renta. No, bueno, ojalá, ¿no? si quieren, ¿no? Claro. Bueno, esa la bien, bien. Bueno, Bueno, es un temita. nos despedimos entonces hasta el lunes que Bueno, viene. espera, antes de pedirnos, quisiera que Juana reiterara las preguntas. Las preguntas. ¿Qué Ah, pasaría con ellos si accedieran a la renta? ¿No? ¿Y perdón. qué pasaría No, con no, no, nosotros? es el tema de preguntar a la gente cómo cómo para ustedes si la renta es un derecho humano fundamental de nacimiento. Ujú, Eso es la pregunta. ujú. Tú naces con una renta básica que vivimos en un sistema económico donde la gente tiene acceso a recursos económicos algo de nacer. Sí, puedes repetir las mismas preguntas del otro taller. ¿Cómo cambiaría tu vida? ¿Cómo cambiaría la de tus seres queridos? ¿Y cómo crees que cambiaría a nivel global? No, es el tema del derecho humano. Y De No, el ver David tema está que planteando lo del derecho humano. y lo del es el derecho humano. derecho humano, el aspecto de un derecho, es como el derecho al votar. Es decir, si mañana te sacamos, te removemos el derecho al votar, ¿cómo te vas a sentir? Ahora, si te mete el derecho al acceso a una renta básica, ¿cómo te sientes y cómo va a afectar tu familia, cómo va a afectar tu vida? Yo soy totalmente de acuerdo con él, pero es el tema con el derecho humano que me parece como Ok, un lugar donde puedo tener un registro más. ok. Hugo, estuve mirando un poquito la web, lo hablamos si quieres otro día. Si te puedes enterar a ver qué pasa, porque yo no creo que lo hayan puesto en práctica. Por lo que vi, Suplicy estaba justamente cobrando de que se ponga en práctica esa ley. Ah, ok. Eso Ok. fue ahora, con la pandemia, decía que es momento de comenzar a usar esa ley. De O sea, está concretarla. ahí, exactamente. Porque Ok. ya es ley, está ahí, pero no, Pero no no la se sacan de implementó. claro, No no está se implementa, eso desarrollado, mismo. lo que sea, decreto ley o lo que sea, o las Eso mismo. partidas que haya que utilizar para ponerlo en práctica. Ok. ¿Qué Fernanda, ley? ¿Dónde? Brasil. en Brasil, una ley, es que está aquí en el Sí, chat, arriba. Te lo vuelvo yo a lo puedo poner. poner en el grupo después, Eso. en el WhatsApp. Ah, bueno. Dale, sí, gracias. Perfecto. Ok. Bueno, qué bien, ¿no? Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, buenas tardes. Entonces, hasta el lunes. Hasta lunes. El único que tenemos son las preguntas después de ver el videito. ¿Cómo cambiaría? Votaron por los talleres, Diego. ¿Qué talleres tenemos armados como para hacer? ¿Quién preguntó? Revolución Humana, Diego Recuna. Ah, ya. Bueno, ok. Yo me encontré de nuevo con el PowerPoint que llevaba por ahí cuando te conocí, Rami. Ah, Hoy me lo encontré así ¿Eh? Yo quería proponer un taller, como fuimos haciendo con la gente, pero está armándose y más bien me gustaría que me ayuden a armarlo, a terminarlo, a ¿Sobre redondearlo. qué es? Que ¿Sobre qué? sería cómo es mi relación con el dinero, se puede cambiar, y cosas de que la gente no entra por la RBU, pero que después se entere de la RBU, pero que tengamos la posibilidad de ayudarle a ver en qué sistema económico vive, cómo a él sus creencias le están afectando,
¿no? Y cómo esto es una transformación tanto interna como social. Entonces, capaz podemos armar después del lunes que viene Sí, o por favor. durante, ¿no? Un grupito para armar ese taller, para irlo redondeando. El tema, la creencia en el dinero, ¿no? Y eso Claro. sí que es como que no existe, Claro. pero nos lo creemos absolutamente, ¿no? Entonces, Sí. muy interesante, muy interesante. Bien. Eso queda también como propuesta. Entonces, el siguiente lunes nos vemos para hablar de las consecuencias psicológicas de la RBU. Situación actual, volvemos a, ¿no?